Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a estar viendo un proceso judicial que me han pedido mucho por redes sociales, que es el proceso de divorcio. ¿Qué es un proceso de divorcio? ¿Cuántas clases existen? ¿Y cuál es el más conveniente a aplicar en una situación particular? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Bienvenidos. Para comenzar, ¿qué es un divorcio? El divorcio legalmente también es conocido como desvinculación judicial. Sin embargo, básicamente es la separación de la vida en común de dos personas, ya sea por mutuo acuerdo o por una demanda judicial. Esta separación tiene ciertos tipos de efectos dentro de la vida cotidiana de cada una de las personas que se va a separar, porque para comenzar pone fin a los bienes gananciales que han adquirido durante el matrimonio, separa todos los bienes de las personas y los bienes que han adquirido durante el matrimonio y por último establece responsabilidades sociales y económicas para cada uno de los excónyuges que se han separado. Entonces el divorcio es básicamente una situación jurídica que pone fin a la vida conyugal y a los bienes mancomunados establecidos según ley. Tipos de divorcio en Bolivia. ¿Cuántos tipos de procesos de divorcio existen? Según nuestra legislación boliviana existen dos tipos de vertientes por las que se puede iniciar un proceso y la segunda se subdivide en otras dos. Para comenzar tenemos el divorcio en la vía notarial. Después tenemos el divorcio en la vía judicial, que se divide en dos subtemas que serían el divorcio judicial por homologación y el divorcio judicial contencioso. Entonces comencemos con el primero y el más fácil, la desvinculación o divorcio en la vía notarial. Básicamente se puede solicitar este tipo de divorcio cuando se reúne estos cuatro requisitos. Primero, cuando haya un común acuerdo entre ambas partes de solicitar un divorcio. Segundo, que no haya hijos procreados durante el matrimonio o que si los han procreado estos sean mayores de 25 años. Que no haya bienes gananciales es el tercer punto y por último que existe una renuncia expresa, tácita y notariada, ojo, tiene que ser notariada también, de renunciar a cualquier tipo de asistencia familiar. ¿Y esto por qué? Porque la ley también establece que uno de los cónyuges puede pedir asistencia familiar en caso de que se vea imposibilitado de ejercer cualquier tipo de trabajo o tener algún tipo de discapacidad. Entonces, reuniendo estos cuatro requisitos es que procede la desvinculación en la vía notarial. ¿Cuál es el beneficio de recurrir este tipo de desvinculación o de divorcio? Es que es mucho más rápido que la vía judicial, ya que la cancelación de la partida matrimonial puede hacerse incluso en menos de un mes, dependiendo de cuánto es que se mueva el abogado que asuma su caso, y es relativamente mucho más barato que iniciar un proceso judicial. El único inconveniente es que hay que reunir estos cuatro requisitos. Ahora, el punto flaco de este tipo de divorcios es que en cualquier momento puede volverse contencioso. Grafiquemos un poco esto. Reuniendo los cuatro requisitos, ustedes se presentan ante la notaría estableciendo la voluntad de querer hacer la desvinculación notarial. Una vez realizado esto, el notario les va a dar un plazo, puede ser de 5 días, para que ratifiquen o no el divorcio que van a realizar. En este caso, si cualquiera de las partes no quiere divorciarse o establece que ya no está de acuerdo con el acuerdo que se ha llegado antes, entonces el proceso automáticamente se convierte en contencioso. Y al volverse en contencioso pasaría de la vía notarial a la vía judicial. Y es lo que vamos a ver ahora. Divorcio judicial. El divorcio en la vía judicial puede ser emitida por dos vertientes. Uno por un proceso de homologación y otro por un proceso contencioso. Primero vamos al proceso de homologación. El proceso de homologación establece que se puede seguir este trámite cuando reúna casi todos los requisitos del divorcio notarial. En esto, para acceder a este divorcio de homologación, tiene que existir una manifestación de la voluntad del cónyuge o de los cónyuges que se van a divorciar, la asistencia familiar para los hijos, la guardia y la tutela de los hijos y el régimen de visitas y la división y partición de bienes.
Es decir, si una pareja que tiene bienes gananciales y tiene hijos se va a divorciar, puede hacerlo mediante un acuerdo de homologación donde se establezca quién se va a quedar con la tutela, cuándo van a realizar las visitas, cuánto va a ser la asistencia que se le va a entregar y la división de los bienes gananciales. Con la realización de este acuerdo se lo puede presentar ante los juzgados y los juzgados van a proceder a la homologación. Que la homologación solamente es dar la calidad de sentencia y de cosa juzgada al acuerdo que ya han firmado. Ese es todo el trámite. El proceso aquí en este tipo de divorcios tarda aproximadamente 3 meses entre la presentación del divorcio y la ratificación de la voluntad de divorciarse de ambas personas. Sin embargo, existen mecanismos y formas de hacer de que el proceso dure mucho menos. Estaríamos hablando de aproximadamente 1 mes y medio a 2 meses para ya tener los testimonios y tramitar en Ceresi la cancelación de la partida matrimonial. Pero esto, como ya les he dicho antes, depende mucho del abogado que esté viendo su caso y del seguimiento que estén haciendo al mismo. Entonces, una vez realizado este trámite y una vez presentada la demanda, el juez va a convocar a una única audiencia, que esta audiencia se llama audiencia de ratificación de divorcio, donde básicamente se va a sentar a las dos partes que han firmado el acuerdo de homologación y se les va a preguntar en audiencia pública si es que están de acuerdo en divorciarse. Si ambas partes dicen que sí están de acuerdo, entonces automáticamente se elabora la sentencia en ese mismo momento, o puede tardar 1 día o 2 días, y con eso ya pueden realizar los testimonios para solicitar la cancelación de la partida matrimonial. Ojo, mucho ojo con esto. No porque haya una sentencia significa que ya están divorciados. Han habido muchos casos, los que yo he tenido que intervenir, donde decían que ya había una sentencia y por lo tanto ya estaban divorciados. No es así. Según nuestra legislación boliviana, tiene que haber una ejecutoria y posteriormente tiene que haber una presentación de testimonios ante Ceresi para la cancelación de la partida matrimonial. Si no se hace esto, ante la ley y ante el Estado continúan estando casados. ¿Y esto en qué les puede perjudicar? Pues básicamente en que los bienes conyugales se siguen acumulando mientras no se cancele la partida matrimonial. Entonces hay que tener mucho cuidado y realizar todos los trámites para cancelar la partida matrimonial. Continuemos. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso de homologación? Las ventajas es que se los realiza relativamente rápido si se los realiza bien. Si hay observaciones o cosas así, el proceso puede tardar 4 o 6 meses, pero si se realiza con todos los requisitos de ley y sin las observaciones, entonces el proceso puede terminar mucho más rápido. Como segunda ventaja es que ya con un acuerdo transaccional firmado, ya se puede comenzar a exigir el cumplimiento de la asistencia familiar y es relativamente económico, ya que este proceso no es un proceso contencioso. Al haber un acuerdo, acorta los plazos procesales e incluso hace que haya mucho más dinamismo dentro del proceso. Ahora vamos a ver el proceso más largo, que es el proceso judicial contencioso. Divorcio judicial contencioso. Y este proceso se inicia con la presentación de la demanda. Y esto básicamente se aplica cuando no existe un acuerdo de homologación o un acuerdo sobre asistencia o se desconozca cuál es el domicilio o la situación jurídica de alguna de las partes. Han habido situaciones en las que por algún tipo de desaparición, sin conocer el domicilio ni dónde está la persona, se ha tenido que recurrir a este proceso de divorcio precisamente para eliminar los bienes conyugales que se puedan adquirir. El requisito más importante es la voluntad de la persona de divorciarse. Ya no es como en el antiguo Código de Familias, donde existía una serie de causalidades para solicitar el divorcio. Según la nueva ley, actualmente solo se necesita la voluntad inscrita en la demanda de cualquiera de las partes para iniciar con el proceso de divorcio. Y al margen de esto se tiene que adjuntar todas las pruebas que demuestren una vida conyugal. Estas pruebas pueden ser el certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de los hijos si es que los hay, y los bienes contraídos que existan y que hayan sido adquiridos durante el matrimonio. ¿Cuál es la desventaja? Que este proceso ya es un proceso judicial como tal. Entonces tiene que seguir todos los pasos establecidos por ley.
Y estos pasos básicamente son que se tiene que notificar a la contraparte, se tiene que encontrar a la misma, si no aparece tienen que notificarse por edicto, se tienen que solicitar al CEGIP el registro del último domicilio. Entonces, una serie de formalidades que van a cumplir con el proceso o con la finalidad del proceso de divorcio. Pero ahí es donde más tarda, ya que en solicitar una notificación por edictos o solicitar un oficio al CEGIP es donde juzgados va a tardar más y por lo tanto es donde va a demorar más. Ahora, en este tipo de procesos existen dos tipos de audiencias, no es una como en el proceso de homologación. La primera audiencia es conocida como audiencia preliminar, sobre la cual básicamente se convoca a ambas partes para establecer cosas de carácter preliminar, como su nombre lo llama, como por ejemplo algún tipo de asistencia familiar que se tenga que pasar mientras dura el proceso, o algún tipo de gravámenes de bienes o establecimiento de bienes propios o bienes mancomunados, cosas así, cosas que no ataquen el fondo del proceso. Es lo que se va a ver en esta audiencia preliminar. Posteriormente, después del periodo de pruebas, después del periodo de conciliación, recién se convoca a una audiencia de ratificación de divorcio, que fácilmente puede llegar a los 3 meses. Entonces, sumando todas las formalidades de un principio, la audiencia preliminar y los 3 meses para llegar a la audiencia de ratificación de divorcio, fácilmente estaríamos hablando de que pueden pasar 5, 7 o tal vez incluso 8 meses para hacer el divorcio. Entonces ahí está su complejidad, ya que no es lo mismo iniciar en un proceso de homologación que dura 2 meses y medio a comenzar un proceso de divorcio contencioso que va a durar 6, 7 o quizás 8 meses. Incluso el gasto económico es mucho más fuerte debido a todas las formalidades que pide que se cumpla los juzgados o el juez que está viendo la causa. Incluso han habido casos en los que el juez ha dispuesto la suspensión de los términos procesales hasta que no se realice algún tipo de pericia. Entonces, como pueden ver, existen diferentes tipos de procesos de divorcio que pueden aplicarse a diferentes causas. Ahora, ¿cuál es la mejor para aplicarse un caso específico? Pues hay que tomar en cuenta una sencilla cosa: la forma de relación entre los cónyuges. Si es que los cónyuges llegan a un acuerdo y reúnen todos los requisitos del proceso notarial, entonces esta es la mejor vía y más rápida para realizar el divorcio. Solamente en aquellos casos donde no se conozca el domicilio o sea peligroso incluso el desarrollo con la pareja, por situaciones de violencia donde para preservar la integridad de las personas es mejor realizar el proceso de divorcio contencioso. Aunque tarde un poco más, siempre la seguridad va a estar antes que cualquier tipo de formalidad judicial. Y hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta o consulta y con todo gusto les vamos a responder. Recuerden seguirnos en nuestras otras redes sociales que estamos compartiendo contenido casi diariamente. Asesoría Jurídica de G, estamos para solucionar sus problemas. Un abrazo a todos, hasta la próxima.